Hola a todos. En el video anterior quedamos en que la integral entre a y b de la función fx por dx usando expansiones en series de Taylor la podemos escribir como h cuadrado que multiplica a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x de k menos 1 más f de xk más, que es el siguiente término, h cuadrado sobre 4 de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f primera derivada de k de x de k menos 1 menos f primera derivada de x de k. ¿Sí? Y bueno, más este término de tercer orden, h cubo sobre 12, que multiplica la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f segunda derivada de x de k menos 1 más f segunda derivada de x de k, más unos términos de orden superior, de cuarto orden. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Veíamos que este primer término que aparece acá en nuestra expansión es la regla del trapecio. ¿Listo? Y ahora fíjense en una cosa interesante que pasa en este segundo término. Aquí lo voy a poner aquí para que quede más claro. ¿Qué pasa? Fíjense que si yo expando esto, por ejemplo, hasta el siguiente término, yo voy a tener f, por ejemplo, de x bueno, supongamos que k vale 1, entonces esto sería 0, menos f' de, o sea, ahorrar acá. Vamos a suponer que si x, perdón, que si k es igual a 1, entonces me queda la primera derivada de x0 menos la primera derivada evaluada en x1. ¿Cuál sería el siguiente término? Sería, bueno, eso sería más la primera derivada. El siguiente término sería entonces, el siguiente término sería, voy a poner acá, el siguiente término sería para k igual a 2, entonces sería más la primera derivada de x1, ¿sí? Menos la primera derivada de ¿quién? De x2. Y para k igual a 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que cuando yo hago la suma, este término se va a cancelar con este término. ¿Por qué? Por el signo negativo justamente que tiene esta sumatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense que todos estos términos se van a cancelar simultáneamente y al final solo me va a quedar el término inicial, que en este caso va a ser f' de a, y el último término, f' de b, que son los bordes de la integral. Recuerden que en este caso x0 va a ser igual a y x de n pues va a ser igual a b, que son los límites de nuestra integral. Eso quiere decir que nuestra ecuación de la integral la vamos a poder escribir de la siguiente manera. Es decir, nuestra integral desde a hasta b de f de x por dx va a ser igual a h medios de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de xk menos 1 más f de xk, listo, más h cuadrado sobre 4, ¿de quién? De f' de a menos, perdón, entonces, ¿aquí quién va a quedar? Sí, f' de a menos f' de b, listo, más h cubo sobre 12 de la sumatoria, que multiplica la sumatoria de x igual a 1, de la segunda derivada de f de k menos de x de k menos 1, más segunda derivada de f de x de k. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense que ahora nos queda nuestra ecuación así y nos quedan estos términos que están acá. Que aquí ya no aparece una sumatoria, sino que queda un término que depende de los bordes de la integral.
Y me olvidé colocar, claro, más los términos de orden superior. Entonces, fíjense qué pasa. Fíjense que hay un montón de términos intermedios que eventualmente se van a desaparecer, que son estos h cuadrados. Es decir, en la medida que nosotros seguimos haciendo la expansión, esos términos nos van a quedar con estos signos negativos en el medio. Y eso quiere decir que los términos, por ejemplo, pares, ¿sí? Esos términos pares, es decir, por ejemplo, h4 más h4, h a la 6, h a la 8, etcétera, se van a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van cancelando entre ellos, ¿listo? Como debido a este signo que está acá. Bueno, aquí lo importante, más allá del hecho que está acá y de poder aproximarnos integral a estos tres términos que aparecen aquí, sí, bueno, cuatro, teniendo en cuenta ya estos términos de orden superior, es que a partir de esto, nosotros vamos a encontrar el error de nuestra integración. ¿Cómo viene esto? Entonces, fíjense, acá vamos a hacer lo siguiente. Noten una cosa, noten este término, si ustedes lo observan con cuidado, noten que este término, ¿sí? Voy a borrar esta partecita. Noten que este término, así como está acá, es la integral de la función f2' por trapecio. ¿Sí? Compárenlo con este término que está acá. Compárenlo con esta sumatoria y verá que son casi idénticos. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos la función evaluada en x menos 1 más la función evaluada en x de k. Y aquí tenemos una función, que no importa quién es, de x de k menos 1 más la función evaluada en x de k. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la integral, o lo que tenemos ahí es la integral desde a hasta b de la segunda derivada de la función f de x por dx. ¿Sí? Que si yo quisiera hacerla por regla del trapecio, esto va a ser igual. Esto va a ser a h medios de la sumatoria de k igual 1 hasta n. Pues ¿de quién? De f2' de x de k menos 1 más f de x de k. ¿Sí? Más términos de orden superior. ¿Sí? Ese es exactamente ese término que está ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer ahora es trabajar un poquito este término. Pues realmente lo que queremos hacer es trabajar un poquito este término, ¿sí? Para poder encontrar el error de nuestro método de integración, ¿sí? O de qué va a depender el error de la integración. Entonces, para eso voy a seguir trabajando esta integral que tenemos acá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar por h cuadrado sextos. ¿Por qué por h cuadrado sextos? Para llevarlo a la misma forma que tenemos arriba. Entonces, si yo multiplico aquí por h cuadrado sextos, integral desde a hasta b, de la segunda derivada de f de x por dx, pues esto va a ser igual a h cubo sobre 12, ¿sí? Por la sumatoria de la segunda derivada en x de k menos 1 más la segunda derivada, uy, aquí se me acabó el papel, acá, ¿sí? Listo. Así nos queda, ¿sí? Más los órdenes, los términos de orden superior. Y acá fíjense que como multipliqué por h cuadrado y aquí estos términos dependen de h cuadrado, entonces esto me quedan los términos de orden superior o de h4. Listo. Entonces, claro, entonces noten lo siguiente. Voy a escribir esto de la siguiente manera. Aquí tengo h cubo sobre 12 de la sumatoria de k igual 1 hasta n de la segunda derivada de x de k menos 1 más f de xk. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿quién? Yo lo puedo escribir así. H es esto desde a hasta b de f 2' más los términos de orden superior. Como son los términos de orden superior, no importa mucho el signo. Pero ¿qué pasa? Fíjense que la integral de esta función, ¿a qué es igual? La integral de esa función, pues es f segunda derivada de b menos f segunda derivada de a.
¿sí? Más los términos aquí de orden superior, ¿sí? Esa es nuestra función. Entonces, nos queda que este término lo podemos escribir así, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto es segunda derivada, ¿no? Esa es segunda derivada. Entonces vamos a reemplazar este término, vamos a reemplazar acá en esta ecuación, en la integral. Entonces, cuando reemplazamos en esta integral, en esta ecuación que está acá, fíjense que este término, estos dos términos me quedan f, aquí me equivoqué porque esto es primera derivada, ¿sí? Recuerden que esta es la primera derivada, ¿sí? Porque esta es la integral de la segunda derivada, entonces la primera derivada. Entonces, estos términos f' de b menos f' de a se van a sumar con estos términos, con este término que está acá, ¿sí? Donde esto está precedido por h cuadrado sobre 4 y este está precedido sobre h cuadrado sobre 6. Cuando reemplazan y hacen la aritmética respectiva, pues van a encontrar que que voy a cambiar de colorcito, encontrar que entonces la integral desde a hasta b de f de x por dx, yo la voy a poder escribir como h cuadrado sobre 2, sumatoria de igual al 1 hasta n, de f de xk menos 1 más f de x de k, ¿sí? Trapecio, más ese h cuadrado, ¿no? Más, pues nada, h cuadrado sobre 12, pero no h cuadrado. Aquí me va a quedar h cuadrado, sí, perdón, aquí me equivoqué, esto es h porque este es el trapecio que va a orden 1. Vas a quedar h cuadrado sobre 12 que multiplica a f' de a menos f' de b, ¿sí? Más los términos, aquí lo escribimos ahora abajo, más los términos de orden superior, o sea, los de potencia mayores iguales a 4. ¿Sí? Entonces noten que el error, es decir, noten que como primera aproximación a orden H1 o a orden H, tengo el método del trapecio. Y esto que está acá representa entonces el error o lo que necesito sumarle a la aproximación por el trapecio para llegar a lo que es realmente mi integración. Más, bueno, estos términos que están acá, ¿qué es lo que pasa? Como estos van a orden 4, entonces estos caen mucho más rápido que lo que cae el término de h cuadrado. Entonces, el error, voy a escribir así, el error lo vamos a poder escribir como h cuadrado sobre 12, que multiplica a la primera derivada evaluada en a menos la primera derivada de la función evaluada en b. ¿Listo? Esto que está acá se conoce como la fórmula de Euler, Maclaurin, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando hacemos la integración, por ejemplo, por método del trapecio, estamos haciendo una aproximación a orden 1 con un error que va como orden 2 en h, en el tamaño del paso que tomamos en, en nuestra integración numérica. ¿Listo? Entonces, el error está dominado por h cuadrado, ¿sí? Obviamente, hay otro error que son los términos de orden superior de h a la 4. Pero ¿qué pasa? Como una aproximación, los errores de h cuadrados dominan sobre los de h a la 4. ¿Sí? Porque recuerden que h es un número muy pequeño, porque es un tamaño de paso que es un número mucho menor que 1. ¿Listo? Entonces, entre más órdenes superiores estemos tomando, más pequeño es ese número. Entonces, los errores van a estar dominados por h cuadrado. ¿Listo? Este es el error de nuestra integración, de nuestro método de integración numérica, por ejemplo, por el trapecio. Entonces, cuando hacemos trapecio, estamos aproximando a orden h y los errores van como el error de h cuadrado. En el siguiente video, lo que vamos a ver es cómo entran a jugar los errores debidos a... aquí vamos a poner para el próximo video. Para el próximo video vamos a ver los errores
por redondeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son los errores que tienen que ver con el método. Este es el error del método. ¿Sí? Este es el error del método. La aproximación que usamos en el método aplicado. Y lo que nos queda por ver es el error por redondeo, es decir, el error por estar usando números representados digitalmente.